Sí, aleluya. Estoy muy contento de estar aquí, Pastor Octaviano Valenzuela. Muchas gracias por su hospitalidad, sus buenos tratos. Gracias a todos ustedes, hermanos. Aprecio bastante el poder estar aquí delante de usted y yo deseo Dios le bendiga a través de la palabra. Si tiene su Biblia, vamos a Mateo capítulo 21, libro de Mateo 21. Si lo tiene, dígame por favor. Lenguaje es la capacidad propia del ser humano para transmitir y expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Pero hay diferentes tipos de lenguaje. Quiero mencionar solamente algunos. El lenguaje natural tiene que ver más que nada con las lenguas que hablamos, el castellano, etcétera. El lenguaje formal es cuando elegimos hablar más educado. Por ejemplo, cuando hablamos de usted en vez de tú. A eso se le llama lenguaje formal. El lenguaje técnico es el que utilizan cada una de las profesiones. Por ejemplo, los médicos cuando están operando, los cirujanos que dicen bisturí, etcétera, utilizan un lenguaje técnico. Si una persona está en la sala, hay muchas cosas que no va a entender porque no tiene el lenguaje técnico, no se le enseñó. Se le llama lenguaje técnico, se aprende en la profesión y así se expresan. El lenguaje no verbal es otro, porque muchas veces hablamos sin darnos cuenta, sin emitir palabras, a través de miradas y sonrisas, ¿verdad? No es lo mismo si yo le veo y hago así, o si yo le veo y hago así. Le estoy diciendo algo muy diferente sin palabras. Ese es el lenguaje no verbal. Hay otro que se llama lenguaje facial. Mire, en la cara, cada uno de nosotros tenemos 43 músculos. O sea que estamos musculosos. Si no del cuerpo, sí de la cara. 43 músculos. Esos son los que se mueven cada vez que vamos a hacer un gesto. Y al momento de gesticular, los músculos de la cara, los 43 cooperan para poner una cara. Por ejemplo, ¿ha visto la cara triste de alguien? No es que la persona quiera mostrar que está triste. Usted dice, estás triste, tienes la cara triste, se te nota en la cara. Es que los 43 músculos lo delataron. Se movieron de cierta manera que la cara expresa que está triste la persona. La cara de asombro, ¿la ha mirado? Hasta la boca se abre en la cara de asombro. La cara de vergüenza, ¿ha notado? Cuando a alguien le da mucha vergüenza, hasta el color cambia. Los músculos se ponen duros. La cara de enamorado, ¿la conoce? Mire, le voy a decir quién ahorita. No es cierto, no es cierto. Pero hay cara de enamorado. Me han dicho, yo nunca puse esa cara, yo me lo guardé. El lenguaje kinésico, ese es otro, es el lenguaje de los movimientos del cuerpo, que también con eso hablamos y expresamos mucho, en cómo movemos las manos, los pies, todo el cuerpo. Existen 12 o más diferentes tipos de lenguaje que utilizamos. ¿Y para qué digo todo esto? Solo para ilustrar que la fe tiene un lenguaje. La gente que tiene fe habla de cierta manera, se expresa de cierta manera, se comporta de cierta manera, reacciona de cierta manera. ¿Cuántos saben que todos somos cristianos quizás, pero no todos tenemos la misma fe? Jesús a algunos les dijo, hombres de poca fe. A otros les dijo, grande es tu fe. A otro le dijo, aún en Israel he hallado tanta fe. No todos tenemos la misma fe, pero existe un lenguaje de fe. Cristianos que tienen fe utilizan ese lenguaje, lo hablan. Por ejemplo, ahorita no me está yendo muy bien, pero yo sé que Dios me va a ayudar. Yo sé que Dios en cualquier momento me saca de esta. Ese es un lenguaje de fe. Otra persona en la misma situación dice, no me lo ando acabando, no, ya me voy a morir. ¿Por qué no me van enterrando?
es que en la misma situación hay quien tiene un lenguaje de fe y hay quien no lo tiene. La fe tiene un lenguaje. Y en el texto que estamos a punto de leer, Jesús le enseña a sus discípulos a utilizar el lenguaje de la fe. Les enseña a utilizar declaraciones de fe, a hablar con fe. Este mensaje le he llamado el lenguaje de la fe. Mateo 21, desde el versículo 18 en adelante, dice así: Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. El lenguaje de la fe. Vamos a orar en esta noche por esta palabra. Amado Padre Celestial, mira, Señor, que te hemos alabado, trajimos nuestras ofrendas delante de ti. Ahora esperamos en ti por tu palabra. Te pido, precioso Espíritu de Dios, habla, Señor, a nuestros corazones, revela esta escritura, Señor, glorifica a Jesucristo el ungido. Por mi parte, Señor, me humillo delante de ti y reconozco tu grandeza. Solo te pido, Dios, toca mis labios para poder predicar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El lenguaje de la fe. Quiero hablar en primer lugar Jesús y su lenguaje de fe. Hermanos, Jesús utilizaba un lenguaje de fe. La forma de ser de Jesús mientras caminó en las calles de Galilea fue muy diferente. En una ocasión nos narra nuestro texto, iba caminando por ahí y tuvo hambre. Se acercó a un árbol de higueras que miró, y como el árbol tenía hojas, se acercó para ver si tenía higos. Se acercó al árbol y lo miró y revisó, y el árbol no tenía higos, o sea, no tenía frutas. Y como no tenía higos, Jesús le dijo unas palabras al árbol. Ese tiene que ser un lenguaje de fe, porque nadie habla con un árbol, hay algo aquí. Jesús le dijo unas palabras al árbol. Prácticamente le dijo: como no me diste fruto, nadie va a comer fruto de ti. Nadie. De aquí en adelante nadie prueba nada de ti. Los discípulos escucharon. Dice el texto que después de decirle esas palabras, la higuera, o sea el árbol, se secó, reaccionando a las palabras que Jesús le dijo. Dice nuestro texto, versículo 19: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. El paralelo a este texto en Marcos, porque Marcos cuenta y nos narra la misma historia, él hace más claro el pasaje porque nos muestra que esto fue una predicción. Marcos dice que la higuera se secó al otro día que Jesús le habló. Dice Marcos 11:14: entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Marcos 11:20: y pasando por la mañana, es decir, al otro día, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Así que esto fue lo que pasó. Ya lo tenemos más claro leyendo los dos evangelios. Jesús sale una mañana, tiene hambre, mira el árbol, no tiene nada, le dice unas palabras al árbol. Los discípulos escucharon lo que les dijo, lo que le dijo al árbol. Al otro día pasan por donde mismo y el árbol está seco desde las raíces. Lo que Jesús dijo un día antes se cumplió al pie de la letra. Jesús solamente habló, y eso que habló, exactamente como lo habló, así sucedió. Esto es un lenguaje de fe. Es una declaración de palabras de lo que puede o debe ocurrir, y eso mismo ocurre. La vida cristiana nos muestra que el día de hoy
Un cristiano con fe puede estar declarando algo y al otro día o a los días, eso que declaró está ocurriendo. La vida cristiana es testimonio de ello. Alguien declara algo con fe y solamente es cuestión de tiempo y eso que declaró está pasando. Los discípulos se maravillaron de esto. Y permítame decirle que en realidad Jesús secó la higuera para usarla de escenario, iba a predicar cerca de ahí, iba a reunir gente. Y le iba a enseñar a la gente que Israel es como esa higuera, que al no dar frutos iba a terminar seco. Por eso Jesús secó el árbol, solo para utilizarla de ilustración. Pero a los discípulos no le llamó la atención esa enseñanza. Lo que a ellos les entusiasmó es la dinámica que secó el árbol. Eso fue lo que a ellos les entusiasmó. ¿Cómo es que le habló? Y para el otro día eso ocurrió. Eso es lo que maravilló a los discípulos. Dice nuestro texto, Mateo 21:20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Es por el lenguaje de la fe. Es porque Jesús le habló unas palabras, decretó algo que podía o debía ocurrir y así mismo ocurrió. Por el lenguaje de la fe muchas cosas pasan, hermanos. Gente declara cosas y luego ocurre. ¿No escuchó el audio del pastor Wyman Mitchell en una conferencia hace muchos años, cuando no había iglesias en México, solamente había iglesia en Nogales, si no me equivoco? Y él declaró: aquí hay hombres que pueden ir, hay lugares que todavía no tienen una iglesia. Mencionó Hermosillo para empezar, Obregón, Guaymas y Los Mochis. El pastor Mitchell lo declaró así. No había iglesia. Ahora hay iglesias, plantando iglesias en esos lugares. Ese es el lenguaje de la fe. Lo está declarando, lo está creyendo. Aquí hay hombres que pueden ir, pueden abrir iglesias. Lo está declarando y solamente es cuestión de tiempo. Y esas palabras, como se dijeron con fe, llevan un respaldo. Y al tiempo algo ocurre. Jesús, hermanos, no se molestó. No se enojó de que los discípulos se emocionaran viendo el árbol seco. No se molestó, al contrario. Jesús les enseñó que ellos también podían utilizar ese lenguaje de fe, que ellos también podían hablarle. En el caso de ellos les dijo: se asombran porque le hablo al árbol, ustedes le pueden hablar a un cerro. Ustedes también pueden declarar cosas con fe. Este lenguaje de fe Jesús les enseñó que puede ser practicado en dos áreas de la vida. La primera, al enfrentar obstáculos. La segunda, al pedir algo en oración. Así que quiero hablar en segundo lugar, el lenguaje de la fe al enfrentar obstáculos. Lo primero que Jesús les enseñó a ellos es que ellos también practiquen el lenguaje de la fe. Que ellos también, así como Jesús le habló al árbol y declaró algo, que ellos también lo hagan. Que ellos también lo pueden hacer. En Mateo 21:21 les dijo: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Lo más probable, dicen estudiosos, es que estaba el árbol por aquí, Jesús está frente a él, los discípulos están asombrados. Jesús les dice: ¿les sorprende esto? No, miren, de cierto les digo que, y apunta, dicen estudiosos, que tuvo que haber apuntado a un monte, o sea, a un cerro, para que los discípulos voltearan a ver la montaña. Le dijo: si ustedes le hablan con fe, tienen fe y no dudan, y le hablan a ese monte y declaran y dicen: monte, quítate y échate en el mar, dice, será hecho. Jesús les dijo: ustedes también pueden declarar cosas con fe. Yo le hablo al árbol, ustedes le pueden hablar al monte, se puede declarar la fe. Es lo que Jesús les está diciendo. Ustedes también lo pueden hacer. Así que Jesús les dijo de dos cosas. Número uno, tener fe. Número dos, decir algo con esa fe. Amados, la fe no se queda en pensamientos. El que tiene fe debe hablar. La fe no se encierra en pensamientos, debe decir algo. Por favor,
Voltea a un lado de usted y dígale a quien está ahí, no le grite, nomás dígale: la fe no se queda en pensamientos. Dígaselo, por favor. Ahora dígale: debes decir algo. Jesús les enseñó a sus discípulos esto: si tienen fe, primero tengan fe y después digan. Porque la fe no es un asunto de quedarse encerrada en la mente. La fe no es algo que se encierra y una persona simplemente dice: es que yo tengo fe. La fe no se queda en pensamientos, tiene que salir por la boca. Y es lo que Jesús les está diciendo. Son dos pasos simples. Tienen fe primero, después digan. Digan. Ese es el lenguaje de la fe. Ahora, mis amados, ¿qué quiere decir esto que Jesús le dijo a los discípulos de hablarle al monte? Debe tener una explicación, ya que Jesús nunca movió ninguna montaña geográfica, física, ni tampoco sus discípulos nunca lo hicieron. Entonces no debe ser literal el asunto de mover un cerro. Le aseguro que si fuese literal, yo ya hubiera movido el cerro de la memoria de los Mochis y lo hubiera metido al Maviri. De pura curiosidad. De pura curiosidad lo hubiera intentado. Como no es literal, debe tener una explicación. La explicación es esta: los montes en ese tiempo eran utilizados como metáforas para ilustrar los obstáculos. Por ejemplo, cuando una persona tenía un gran problema, no se refería al problema como problema, se refería a él como montaña. Una persona llegaba con otra y le decía: ay, cómo quisiera ir, pero tengo una montaña muy grande. La otra persona entendía clarito lo que le quería decir: que hay un obstáculo que no lo deja, hay algo que se lo impide. Había gente que decía, como metáfora: tengo muchas montañas que mover para llegar a los buenos resultados. Esa frase indicaba obstáculos que no le permitían que le fuera mejor. Así que Jesús les quiso enseñar esto a sus discípulos. Cuando ustedes enfrenten obstáculos como esa gran montaña, utilicen la fe y declaren que el obstáculo se va a mover, que las cosas van a cambiar. Declaren con fe. Declaren con fe que algo bueno va a ocurrir y que esa montaña se va a quitar, se va a hacer a un lado y que ustedes van a seguir adelante. Eso es lo que Jesús les quiso decir. Cuando enfrenten obstáculos, muchachos, esto que yo hice con el árbol, ustedes háganlo con los obstáculos. Cuando ustedes enfrenten obstáculos, no crean que ya Dios los abandonó, no empiecen a tirar la toalla. No, les dijo, utilicen el lenguaje de la fe. Cuando enfrenten un obstáculo, párense firmes frente al obstáculo y declaren que el obstáculo se va a quitar de ahí. Una expresión bíblica es: ese gran monte va a ser reducido a llanura. Eso lo dijo el profeta Zacarías. Gran monte, vas a ser reducido a llanura. Lo que está diciendo es: ese gran obstáculo va a dejar de ser. Se va a quitar de ahí, se va a desvanecer. Así que, hermanos, cuando nosotros estemos frente a obstáculos, utilicemos el lenguaje de la fe. Junto con los discípulos de Jesús en el texto, aprendamos a hablar el lenguaje de la fe. Ahora, amados, el lenguaje de la fe tenemos que practicarlo frente a obstáculos. Y permítanme darle dos ejemplos bíblicos de hombres que utilizaron el lenguaje de la fe frente a obstáculos. El primero es Zacarías. Él utilizó este lenguaje de la fe. Zorobabel, en el tiempo de Babilonia, Zorobabel quiso reconstruir el templo de Jerusalén, pero el imperio de Babilonia no lo dejó. Le dijo que no. El profeta Zacarías miró un peligro ahí, porque Zorobabel estaba pues triste por eso. Así que el profeta le dio unas palabras impresionantes para que las escuche Zorobabel. En Zacarías 4:7, Zacarías se refiere a Babilonia como si fuera una montaña y le dice así: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. ¿Sabe qué le está diciendo? Le está diciendo: no te preocupes, Zorobabel. Babilonia va a ser destruida y tú vas a iniciar la reconstrucción del templo.
Y cuando lo hagas, la gente va a cantar de alegría, va a gritar de gozo. Lo está diciendo un hombre cuando Babilonia era lo máximo. Está hablando con una fe impresionante. La versión lenguaje sencillo hace esto muy claro. Dice: no importa que tus enemigos sean los poderosos babilonios, tú los derrotarás por completo. Y cuando pongas la piedra principal para reconstruir mi templo, mi pueblo gritará con alegría. Dios ama mucho a Jerusalén. El profeta declaró eso y sabe, eso ocurrió. Se levanta otro ejército más poderoso, el persa, derroca a Babilonia y los persas hallan gracia con los israelitas y ordenan la reconstrucción del templo. Ocurrió, pero antes de que ocurriera, alguien tuvo que creerle a Dios y hablar con fe. Hablar con fe, eso va a ocurrir. Va a ocurrir. Ahorita hay problemas, Babilonia no nos deja, pero Babilonia va a ser reducido a llanura y nosotros vamos a levantar el templo. Gloria a Dios. Está hablando, hermanos, con una fe impresionante, pero Dios respaldó eso. Y eso mismo ocurrió. El otro ejemplo es el profeta Eliseo. El profeta Eliseo le tocó el tiempo donde Samaria cayó en un hambre, hermano, donde se estaban comiendo las cabezas de los burros, el estiércol de paloma y sin salsa, hermano. Era un hambre impresionante. Hasta empezaban a practicar el canibalismo ya en Samaria. El profeta Eliseo, en medio de esa hambruna, hizo esta declaración: mañana a estas horas va a haber abundancia de alimentos, de buenos alimentos y a muy buenos precios, ahí en el mercado de Samaria. Wow, era una declaración impactante. Hasta un príncipe se enojó ahí por lo que dijo. Pero sabe, eso mismo ocurrió. Así como lo dijo, ocurrió. Al otro día ocurrió. Segunda de Reyes 7:18. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seas de cebada por un siclo, y el sea de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. El hambre fue un obstáculo removido por el lenguaje de la fe. ¿Te atreverías, hermano? ¿Se atrevería usted a no tener nada de dinero? Dios no lo quiera, que nunca le ocurra eso, pero se atrevería a no tener nada de dinero y decirle a su esposa: mi amor, no te preocupes, mañana vamos a estar en el mejor restaurante de Hermosillo. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Le voy a decir: vamos a lavar platos, ¿qué vamos a hacer? No, ahí te voy a llevar a cenar mañana. Porque es lo que está haciendo el profeta. Se están comiendo el estiércol de las palomas, la cabeza de los burros. Y él está declarando que para mañana todo va a ser diferente, va a haber abundancia de buenos alimentos. La cebada era un alimento sólido de calidad y la flor de harina era un alimento también especial. Por eso no dijo harina, dijo flor de harina. Era algo de alta calidad que nutría. La harina de ahora nomás nos llena, pero en ese tiempo la flor de harina era un alimento de alta calidad. Lo que está diciendo el profeta es: mañana nos va a ir muy bien, para mañana vamos a estar muy bien. ¿Se atrevería usted a decirle eso a su familia, a sus hijos? Mi amor, mira, muy pronto Dios nos va a bendecir, vamos a estar mucho mejor. Es lo que está diciendo el profeta. Ese es el lenguaje de la fe frente a un obstáculo, declarando que todo va a cambiar. Ahora, estos son ejemplos bíblicos, pero quiero ahora aterrizar ejemplos más adaptados a nuestro tiempo para ver cómo funciona entre nosotros el lenguaje de la fe. El primer ejemplo: en Guadalajara, hermanos, conocí a una mujer con cáncer. Ella estaba teniendo interés en Dios, aunque todavía no se salvaba, pero el médico le diagnosticó que le quedaba una semana de vida. El cáncer estaba muy avanzado y estaba ya muy cerca a la muerte. Ella tomó fe de algún lado y le dijo al doctor: reconozco su diagnóstico, pero yo pienso que la última palabra la tiene el Señor. Esas fueron las palabras de ella. Salió de ahí y se encontró un volante de la iglesia en la casa del alfarero. Fue a una de nuestras iglesias y se salvó. Ya salva se le oyó decir: este cáncer a mí no me va a matar, Dios me va a sanar. Recuerdo que el pastor hacía una actividad, hizo una velada de oración, le dijo: usted no, hermana, porque usted está enferma. No, ¿qué enferma? Puedo orar igual que ustedes y hasta más, le dijo. Y se fue a la velada de oración.
Hermanos, para sorpresa de todos, esta mujer no se le veía la enfermedad por ningún lado. Cada vez se veía más sana y más sana y más sana. Repito que le diagnosticaron una semana de vida. Yo la estuve viendo por 1 año y medio. Cada vez con más fuerza y salud. ¿Sabe qué pienso yo? Que ese obstáculo de enfermedad fue removido por su lenguaje de fe. No es lo mismo un enfermo que habla con un lenguaje de fe a un enfermo que no utiliza el lenguaje de la fe. Los resultados son muy diferentes. Esta es una mujer con un cáncer terminal hablando con fe, utilizando el lenguaje de la fe. Y eso que declaró es lo que vio ocurrir en su vida. El lenguaje de la fe tiene mucho poder y tenemos que utilizarlo. Otro ejemplo, hace años en Mochis hacíamos cruzadas de milagros. Llevábamos cruzadas de milagros a ministerios de barrio, había como 10 ministerios de barrio, y llevábamos a 1 o 2 días y predicábamos y así. Estábamos llevando cruzadas de milagros a algunos ministerios. En algún momento le tocó el turno a un joven líder de uno de los ministerios. Cuando llegamos estaba lloviendo tanto, hermano. Él habló mucho del entusiasmo que tenía de hacer la cruzada ahí en su barrio y en el parque, porque había mucha necesidad. Pero llovió tanto que no pudimos ni bajar las bocinas de los coches. Yo hablé con este joven líder y le dije, mira, ¿sabes qué? No te vamos a poder hacer la cruzada hoy, vamos a esperar hasta la otra semana para hacerla. ¿Está bien? Él estaba muy triste y me dijo, está bien, pastor, está bien, pero escúcheme bien. Y le dije, el otro viernes se va a poner más poderoso que si lo hubiéramos hecho me dijo. Está bien, le dije, vámonos, y nos fuimos. El otro viernes iba yo de camino, hermano, y estaba lloviendo otra vez. Un aguacero horrible. Llegamos y estaba todo inundado, lleno de agua. Lo volví a ver al líder ahí recargado así. Llovió tanto, otra vez no pudimos bajar las bocinas. Me acerqué a él y le dije otra vez, ¿sabes qué? Mira, no vamos a poder hacer la cruzada, no podemos bajar el equipo, no es prudente. Lo vamos a hacer el próximo viernes. Y me dijo, está bien, pastor, pero el otro viernes se va a poner más poderoso que si lo hubiéramos hecho el primero o que si hubiera sido me dijo. Claro que sí, le dije, vámonos. Y nos fuimos de ahí. El tercer viernes vamos de camino y yo recuerdo clarito que cayeron unas gotas de agua en el vidrio del carro. Cuando miré las gotitas pensé rápido en él. Llegamos al lugar y las nubes estaban, hermano, así que ya se caía el agua. Parecía que uno le puede picar así y se cae todo el agua. Las nubes estaban llenas de agua. No se veía nadie en el parque. Y él estaba ahí entusiasmado. ¿Qué? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? El hermano Tino Cabanillas, quizá lo conoce, dijo estas palabras: esta noche llueve o truene, vamos a ver poderosos milagros de Dios. Fue suficiente para decirle, ¿saben qué? Vamos a bajar todo y si llega a llover pues nos levantamos, bajamos todo, hermanos. Estaba así el cielo que se caía. Bajamos todas las bocinas, empezamos la cruzada. Gente empezó a llegar de donde menos lo imaginamos. Se juntó una audiencia numerosísima. Me tocó a mí predicar esa cruzada, oramos por enfermos, miramos milagros notables y asombrosos. Puedo decir que esa fue la mejor cruzada de todas las que hicimos en los barrios. Justo cuando terminamos y llenamos tarjetas y vimos los milagros, justo cuando terminamos empezó a llover. Y ya metimos todo a los coches y nos fuimos de ahí. En el camino yo iba impactado porque no me había tocado ver ese tipo de milagros. En el camino iba impactado y yo sentí esto en mi corazón, que Dios se movió de manera especial en esa cruzada por las declaraciones del joven líder y lo que dijo el hermano Tino Cabanillas. Contra todo obstáculo se atrevieron a declarar eso y eso mismo ocurrió. Ese es el lenguaje de la fe, hermanos. El lenguaje de la fe es que hay un obstáculo y nos atrevemos a decir que Dios nos va a ayudar, de que las cosas se van a componer, de que todo va a salir bien. Ese es el lenguaje de la fe. Y es algo que se tiene que usar en este tiempo moderno. Y tengo un ejemplo más. Esto lo encontré en un dato, lo investigué para ver la verdad y encontré este dato escrito y las mismas palabras de la persona que lo vivió.
Sucedió en Cúcuta, Colombia. No sé si estoy pronunciando bien. Cúcuta, Colombia o... En Colombia, pues. En Cúcuta, Colombia, hay un pastor llamado José Satirio dos Santos. Él no es del compañerismo. Él pastorea una iglesia conocida como la Iglesia de los Pinos. Él tenía una iglesia como de 100 personas o algo así e invirtió en un terreno, sin ver exactamente la localización del terreno, porque cuando invirtió, el terreno quedaba a las orillas de la ciudad. Así que simplemente hizo una inversión para cuando tengan que construir. Llegó el momento donde se animaron a construir, querían construir, y él fue a ver el terreno, ya con los papeles que le indicaban la ubicación. Se llevó con él a su mano derecha de la iglesia, el que le ayudaba en todo. Su mano derecha es un discípulo llamado Jairo. Y Jairo, dice el escrito, que es de esos que para él no hay imposibles. Es de esos que pasan por afuera de un velorio y quieren levantar al muerto. Es de esos que puro fuego, puro gozo. Esos que fuego y pura fe y bien animosos. El asunto es que fueron, y cuando el pastor Satirio mira la ubicación, se quiere desmayar. No era un terreno plano, era un cerro. Sintió que lo habían estafado. Está mirando la ubicación, es aquí, está viendo un cerro, es un cerro. Jairo, nos estafaron, me engañaron. Mañana le voy a reclamar al vendedor, vámonos. Dice el pastor, él es el que testifica esto, que Jairo no se movió, sino que se quedó viendo al cerro y luego le dijo: pastor, usted predicó que le hablemos a las montañas y las montañas se van a mover. Dice el pastor que le dijo: Jairo, no estoy de humor, Jairo. Tú sabes que hay cosas que son metáforas, que tú sabes que no. Vámonos. Dice el pastor que Jairo le dijo: no, pastor, no, usted predicó. Usted dijo que si hay una montaña y le hablamos a la montaña se va a mover. Usted dijo que si teníamos fe, y yo tengo fe, pastor, mucha fe. El pastor dice que ya le olía la cabeza y dijo: vámonos, Jairo. Bueno, pastor, vamos a orar aquí mañana para que se mueva el cerro. Está bien, le dijo el pastor, está bien, mañana venimos y oramos. Para quitárselo encima se comprometió a regresar al otro día. Se fueron. Esa noche el pastor Satirio dos Santos le comentó a su esposa: Jairo quiere que vayamos a orar al cerro para que se mueva. Voy a ir con él, voy a ir mañana y después de que oremos un rato ahí, le voy a explicar que hay cosas que no se pueden interpretar de forma literal, y pues voy a irme preparado para hablar con Jairo. Lo que no sabía el pastor es que esa noche Jairo le llamó a toda la gente de la iglesia, los citó a la falda del cerro para que vean el milagro. Al otro día el pastor va conduciendo hacia la ubicación del cerro, y él dice que de repente lo rebasaban hermanos, y él: ¿y a dónde va todo el mundo? Llega y se estaciona y están casi todos los hermanos de la iglesia, casi 100 personas a la falda del cerro. Dice que bajó y empezó a pensar cómo bajarle la expectativa a la gente. Dice que estaba dispuesto a pasar vergüenzas con uno, pero con todos. Dice que empezó a pensar cómo le bajó la expectativa. En eso que él empezó a idear un plan para hablar con la gente, Jairo levantó la voz, el discípulo, y les dijo: ustedes van a ver este milagro. Miren bien ese cerro, porque en un instante ya no va a estar. Ustedes van a ver cómo Dios lo quita de ahí. Y dice el pastor que y ahora dice que hicieron una fila, todos así, todos a la falda del cerro. Guardaron todo silencio. Está el pastor casi en el medio de la línea. Jairo está al frente. Después Jairo viene y se para a un lado del pastor y le dice: ¿listo, pastor? Ore, pastor. Dice el pastor José Satirio dos Santos que hizo lo que todo pastor sabio hace en un momento como ese. Te voy a dar el privilegio a ti, Jairo, le dijo. Discípulo, si un día vas a ser pastor, ve aprendiendo. Te voy a dar el privilegio a ti, Jairo.
Dice que Jairo ni se inmutó, se emocionó. A mí me va a dar ese privilegio, a mí. Y le decía a la gente, el pastor dijo que yo. Y él, sí, Jairo, tú. Dice que Jairo dio 2 pasos al frente y mirando a la montaña con una mirada desafiante, le dijo: monte, quítate de aquí, tenemos que construir un templo. Y dice que todavía le hacía así. Le dijo una segunda vez: monte, que te quites de aquí, tenemos que construir un templo. Y lo dijo la tercera vez: montaña, quítate de aquí, tenemos que construir un templo. En eso dice que se sintió como un ligero temblor y unas piedritas se movieron. Les entró un pánico a todos, pero escucharon un ruido detrás de ellos. Voltearon y veían 4 máquinas, tractores, venían de Venezuela y llegaron con sus operarios. El que iba adelante, la máquina que iba al frente, le empezó a decir a la gente: por favor, muévanse, muévanse, por favor. Y se orillaron. El pastor les preguntó: ¿qué pasa? Venimos y vamos a trabajar, vamos a empezar a trabajar en la remolición de este cerro, vamos a construir un terreno plano. Nadie sabe ni quién los llamó ni nada, pero dice que Jairo dijo: ya ve, pastor, ya están llegando los ángeles. Aleluya, dijo, ya empezaron a llegar los ángeles. Dice que la gente, sí, un aplauso al Señor, ¿vale? Dice que la gente, hermano, se conmovió, empezaron a llorar, miraron como el espacio de media hora, 1 hora, el primer trabajo de la remolición del cerro, lo cual ocurrió pues en algunas semanas, y ellos adquirieron el terreno plano donde construyeron un templo que se llama el Templo de los Pinos en Cúcuta, Colombia, que está ahí hasta el día de hoy. El pastor José Satirio dos Santos más tarde escribió: tú puedes buscar respuestas lógicas si tú quieres, las puedes encontrar casi para todo, pero en Jairo yo vi un hombre con fe que le habló a la montaña y de alguna manera la montaña se movió. Esas son las posibilidades del lenguaje de la fe, hermanos. Declarar: algo bueno va a pasar, algo bueno va a ocurrir. Ese es el lenguaje de la fe. ¿Te atreverías a declarar más fe? Todos utilizamos este lenguaje. El reto es subir un escalón en esto. Ese es el reto para todos nosotros, porque todos podemos mejorar en ello. El reto esta noche es subir un escalón en el lenguaje de la fe. Optar más por declarar lo que Dios puede hacer. Eres un hombre, tus hijos no quieren servir al Señor. Es mejor decir: ok, yo entiendo, las cosas a veces son así, pero un día mis hijos van a servir al Señor, van a estar en la iglesia, van a tener un ministerio y yo me voy a gozar verlos servir tremendamente al Señor. Eso es un lenguaje de la fe. No estamos hablando de hablar en emociones sin sentido, estamos hablando de un lenguaje de fe. De alguien, hermanos, que alguien llega a veces a la iglesia en extrema pobreza, pero se atreven a decir: ok, pues la vida no me trató muy bien, yo vengo en esta situación, pero yo creo en el Dios que provee. Yo sé que Dios me va a bendecir. Me va a bendecir y yo voy a poder apoyar la iglesia económicamente. Yo voy a poder un día hacer una bendición para mi familia y para otros. Ese es un lenguaje de la fe. Lenguaje de la fe es una persona, se siente sin talento, se siente sin nada, pero se atreve a decir: ok, yo tengo que reconocer, no tengo talentos quizá, pero Dios me puede usar. Dios puede darme su espíritu y un día puedo estar predicando a multitudes. Eso es un lenguaje de fe. Ese es el lenguaje de la fe y es lo que Jesús le está enseñando a sus discípulos. Cuando Jesús le habla al árbol, los discípulos ven que el árbol reacciona a lo que Jesús dijo. Los discípulos se maravillan. ¿Cómo ocurrió, Jesús? ¿Cómo ocurrió? Jesús les dijo: ¿les maravilla esto, muchachos? Miren ese cerro. Si ustedes tienen fe,
y no dudan. Van a ver cosas como estas, van a hablar al cerro y le van a decir: quítate, échate en el mar, y será hecho. Van a empezar a hacer declaraciones de fe y solamente es cuestión de tiempo. Esas cosas van a ocurrir. Jesús nos enseña, hermanos, a practicar el lenguaje de la fe. El pastor Joe Campbell, en una ocasión, estábamos comiendo, dijo una expresión que me encantó y creo que marcó mi vida. Él dijo esto: las montañas conocen tu voz. Piensa en esta expresión: las montañas conocen tu voz. Él explicaba que la vida está llena de montañas invisibles. Son las situaciones que rodean nuestras vidas, pero esas montañas conocen cómo hablamos. La fe, nuestro lenguaje de fe, mueve las montañas, hermanos. La incredulidad, el pesimismo y las expresiones sin fe no mueven esas montañas. El lenguaje de la fe mueve las montañas, mueve circunstancias, mueve situaciones, abre puertas, causa cosas. Las montañas conocen nuestras voces y depende de cómo hablamos, esas montañas o se mueven o se quedan donde están. Esto es lo que Jesús enseñó. Existe un lenguaje más allá del kinésico, del verbal, del natural. Es una forma de hablar con fe. No es emocionalismo, es una forma de creer en las posibilidades con Dios y decir lo que Dios puede hacer. Es un lenguaje de fe y Jesús le dijo a sus discípulos: si lo utilizan, van a ver que muchas cosas ocurren. Muchas cosas buenas ocurren, cosas se mueven, montañas se mueven. Y yo creo que esta enseñanza para los discípulos es para nosotros hoy. Cada uno de nosotros podemos utilizar más este lenguaje de la fe y por ello ver que montañas se mueven también para nuestro favor. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos. Recibe toda la gloria, honra y alabanza. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, amado Dios. Te exaltamos, te alabamos. Señor, glorificamos tu santo nombre, Cristo. Jesús exaltado, ungido de Dios. Precioso Hijo de Dios, te exaltamos, te alabamos, te bendecimos, creemos tu palabra, Dios, a plenitud te creemos, ponemos nuestra fe y nuestra confianza en ti, amado Dios, en tu promesa, en tu fidelidad. Gracias, Señor, gracias, amado Dios. Voy a pedir todo rostro inclinado y todo ojo cerrado.